Muchísimas gracias por tu tiempo. No, olvídate, cerrar la puerta ahí, pero voy a cerrar la puerta porque si no, no vamos. Si no. Yo había hecho las pasantías con Mariel, ¿viste? Sí. Y de ahí quedé ya hace 2 años de que me había pasado tu contacto para hablarle, pero pues amiga de mi vieja ya de toda la vida. Sí, me escribió Mariel. Claro, por Sí. eso sí, no sabía si escribiste yo o ella. Pero bueno. Bueno, primero empezamos por vos en general. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la política? Yo me acerqué a la política de chico, o sea, con... A mí me gustó la política de chico de los 7, 8 años, cuando empezó el 9, en el 83, o sea, a los 9 años, cuando en Argentina empieza el proceso del retorno a la democracia, a mí me llamaba mucho la atención todo eso que se estaba viviendo y sobre todo la figura de Alfonsín. Me generaba mucha era como me gustaba, ¿viste? Me atraía, me generaba mucha atracción. Entonces, de un tío mío que era miembro del Partido Socialista Democrático en Mar del Plata, se llamaba Roberto Junco, que tenía una casa, una mimeografía muy conocida, porque iban todos los partidos políticos en ese momento a imprimir los afiches, que era Gestetner, que estaba acá en Mitre y Rivadavia, en la esquina. Y bueno, mi tío, su familia de Juncos, una familia del socialismo democrático toda la vida, era el que me llevaba en el 83, en el 85, hasta en el 87, me fue llevando a todos los actos que se hacían en San Luis. No, del radicalismo no radicalismo. Él me decía que tenía que escuchar a todos. Entonces me llevaba a escuchar a todos. Fui a escuchar a Esteve Boero, a Alzo Garay, a Alfonsín. Escuché a todos. Pero bueno, el que más, además porque mis padres también se sintieron convocados por Alfonsín en el 83 y lo que representaba, bueno, era un poco, esa fue mi primera experiencia de prestarle atención a la política. Después militancia activa la empecé a tener con 17 años, 17 años, estaba en cuarto año del secundario. Empecé a militar a los 16 años te podías afiliar. No me acuerdo si a los 16 o a los 18. A los 18 te podías afiliar. Pero a los 16 años empecé a militar en el PAR con Aprile, con el Tano Aprile. ¿Era local vecinalista eso? No, él era concejal de radicalismo y bueno, y la verdad que él escribía muy bien, era un profesor, fue un intendente para mí, uno de los mejores intendentes que tuve esta ciudad, y era un tipo que tenía una prosapia bastante interesante y era un seductor, así que empecé a trabajar, me acerqué y empecé a militar dentro del radicalismo, en la central del radicalismo, en el PAR, que era Pensamiento de Acción Radical. Ok, perfecto. Eso fue hasta el año... Aprilés electo intendente, en el 95 hasta el 99, en el 99 hicimos la campaña de reelección, ahí sí tuve una... Después empecé a estudiar en la universidad en el 92, me metí en Franja, fui consejero académico de Franja. No terminé la carrera, me cambié de carrera, así que me fui de Derecho, empecé a estudiar Marketing, y ahí cuando viene el 2001 tomo la decisión personal de emigrar, de irme a Argentina, y cuando me voy, como que tomo instancia de la política local, bastante enojado con todo el proceso que se había vivido desde el mismo gobierno de la Alianza. Claro, pero Aprile termina renunciando. Aprile termina renunciando. Bueno, a mí me pareció, yo estaba muy enojado porque no entendía cómo de la Rúa lo había hecho a López Murphy. Yo siempre fui dentro del radicalismo, tenía una mirada más alvearista, ¿no? O sea, si bien me gustaba Alfonsín, porque Alfonsín era un líder, pero después cuando fue el proceso interno ahí, mi mirada tenía más que ver con el alvearismo y con el liberalismo, quizá con
con un radicalismo más de izquierda, como planteaban otros Bueno, sí. actores. Perfecto. ¿Y ocupaste algún cargo formal en esa época, o al menos como asesor de...? No, nunca ¿No? fue, no, No, ok. nunca tuve un cargo, fui militante de base. Bien. ¿Y en qué año volviste para acá? Me fui en el 2002 y volví a Argentina en el 2010. 2010, 2010. Bien. Eh, bueno, cuando no volví a hacer política, volví con una empresa en la que yo estaba trabajando en toda América, que era el director para todo el país, Mm, para toda América. Vivía en México. Cuando surge el problema de la subprime en Estados Unidos, nuestro negocio es un negocio de inmobiliario, de desarrollo inmobiliario, así que la empresa que tenía otras unidades de negocio me plantea venir a tratar de desarrollar energías renovables en Argentina. mm. Entonces me vine para acá eh, y encargar algún proyecto inmobiliario también. Y bueno, y ahí reconecté un poco con amigos de la política. Tuve un primer acercamiento con el esquema de Narváez con Alfonsín. Claro, no, de eso te iba a preguntar, PROA. PROA es, en realidad, PROA es una agrupación que nosotros creamos, que éramos radicales, que nos sumábamos al proyecto de Macri presidente desde una entidad que Mm, eh, era PROA por eso, ¿no? Porque éramos radicales en el PRO. claro, pero eso fue... yo vi notas de 2012 incluso de eso. Eso es en el 2012, 2012, 2013. Claro. Eso nace en el 2000, el PRO nace en el 2012 en Buenos Aires, en una reunión que tuvimos con varios radicales. Estaba el Conejo Angelica. Jans, estaba Cristian Gribaudo, había muchos radicales de la provincia de Buenos Aires, que habían estado muchos cerca de la Rúa, te diría que muchos más, este, también más de la centro derecha del radicalismo, que entendíamos que había que construir una pata de radicales dentro del PRO, y ahí nace PRO. Claro, Después termina fusionada dentro del PRO, pero nace así. claro, y vos estabas en PROA, pero en el 2013 fuiste candidato En el con dos- Narváez. claro, ¿Cómo será ese? porque en el 2013 es así, nosotros en Mar del Plata empezamos a armar el local. Hernán Alcolea, que había sido concejal había entrado como concejal de Arroyo en la lista de la agrupación atlántica, Sí, pero que toda la vida fue liberal. Lo convencemos para que se sume al proyecto Mauricio, decide formar la banca del PRO en Mar del Plata. Fue el primer concejal que tuvo el PRO como concejal en Mar del Plata, fue Hernán Alcolea. sí, mi primo me acuerdo que era asesor. Eh, y bueno, sí, tenía todos asesores jóvenes, tuvo además, Claro, todos pibes jóvenes. Eh, y, y en ese momento nos reunimos en Buenos Aires con la gente, con Emilio Monzó, con Sebastián García de Luca. Planteamos la apertura de un local, que es el local que se abrió en la calle Colón. Fue el primer local, no el primer local importante que tuvo el PRO, porque sí. antes tenía otro en la calle, si no me equivoco, en Tucumán. No, en Tucumán no. Bueno, estuvieron en la barriga. Por ahí, sí, cerca del Sí, Paseo Aldre, a sí, media cuadra. Esto fue un local grande, a la calle, como para generar toda una otra expectativa. Eh, y de Buenos Aires nos imponen la candidatura de que el referente de Mar del Plata tenía que ser Lalo Ramos. claro. Entonces nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo, que no lo validábamos como referente. Primero, pues no participaba en nada, Sí, sí, era no tenía outsider nomás. esta lógica que tuvo el PRO en su Por eso. momento de ir a buscar conocidos a distintos lugares. Eh, bueno, en el 2013 a nosotros nos convoca también, de Narváez me convoca para armar en Mar del Plata, encabezar la lista de concejales en Mar del Plata, armar la lista de Mar del Plata. Nosotros la verdad que creíamos que de Narváez, que había estado en el frente que se había formado entre el PRO, Sí, entre el en peronismo 2009. en el 2009, ahí si bien había una tensión con Mauricio, entendíamos que eso iba a terminar confluyendo.
Lamentablemente no pasó a último momento, no confluyó. Yo ya había dado mi palabra de que iba a ser candidato y armamos la lista. Y el PRO no tuvo No, ni siquiera en la provincia. en la provincia. Apoyaron a Lo Massa. que hizo fue sumarse, algunos se sumaron al esquema de Massa. Bueno, para nosotros eso también es un límite. Claro. Para mí ese siempre fue un límite. No compré nunca ese producto y bueno, de hecho fui candidato en el 2013 con Francisco y ¿Sabes que yo fui a ese búnker de chico porque mi tía es la pareja de Esteban Pérez? sí, claro. Y fuimos Esteban a laburó un buscar montón. había sido, no sé, en qué Es puesto, candidato a pero senador. a diputado provincial. Sí, a Sí. diputado. Entonces fuimos, yo tenía 13 años, pero me acuerdo de haber ido ahí al Hotel Los Tendes. Sí, Estuvimos ahí. con Esteban. Sí. Bueno, Esteban fue candidato en el 2011. Yo fui candidato en el 2013 a concejal. 2011. Sí, Esteban fue en el 2011, que la candidata era Vilma. Eso fue el acuerdo de Ricardo Alfonsín con de Narváez. Sí. Ricardo El presidente, blanco. sí, fue una experiencia muy mala. Así que nosotros, yo digo, en la misma línea, de Narváez representaba un poco toda esa línea de centro derecha en la que nosotros estábamos, y como el PRO no tenía candidato, fuimos. De hecho, en ese momento las autoridades del PRO local de Mar del Plata acompañaron la candidatura mía. Volponi, Guillermo me acompañó. Y en ese momento que estaba dividido el PRO acá, había. No, Juan se había ido. ido, estaba medio como no. Juan se enoja y se desenoja, entonces se había enojado y se había medio como retirado. Después, después volvió, después volvió con ese tema. Nosotros con el tema local tuvimos diferencias fuertes. Después volvió, después en el 2000, esto fue en el 2013, después de la elección me convoca a María Eugenia a una reunión en Buenos Aires. Yo todavía estaba dentro del esquema de Narváez. Me convocó a una reunión, tengo una reunión. Perdón, ¿y ahí PROA seguía existiendo como tal? ¿O fue, Sí, PROA estaba, pero no tenía. A título personal? Sí, había sido algo que, a ver, nació con la idea, lo que pasa que después la realidad es que también tuvimos nuestra discusión interna de decir, mira, esto sirvió como para que el radicalismo visualice a esta opción de Macri como una opción fuerte, ir a buscar el voto de, si querés, el voto de los centros urbanos que históricamente habían votado al radicalismo, que eran antiperonistas, acercarlos un poco a la propuesta de Mauricio. Ya después, el radicalismo había que convocarlo como partido político, ¿no? Digo, claro, sí. que es lo que termina pasando en el 2015 con la interna entre los tres. Pero pasado, si bien éramos un grupo, yo lo que hago en el 2000, me convoca María Eugenia a través de Manuel Mosca, que era su armador en la provincia de Buenos Aires, y ahí ya había una interna dentro del PRO, ¿no? O sea, Emilio no quería, Emilio estaba buscando opciones de que o Massa sea el candidato a gobernador de Mauricio, o el Colorado fuera el candidato a gobernador de Mauricio. Bueno, en Narváez insistía, me acuerdo, en unirse. Sí, lo que pasa es que después del 2013 fue una quiebre porque la verdad es que hubo una reunión en Buenos Aires donde estuvieron todos. El garante de esa reunión era que falleció el gobernador de Córdoba, ¿cómo se llamaba? De la Sota. Y se había llegado a un acuerdo y ese acuerdo se termina rompiendo porque el que rompe ese acuerdo realmente es... De Narváez tenía una sociedad con Scioli y termina rompiendo eso. Creo que Francisco nunca tuvo muy claro, confió y no terminó de entender que su proyecto tenía que ser fortalecerse como candidato a gobernar la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo ese berretín que tuvo post 2009 de ser candidato a presidente, toda esa historia le hizo perder. Hasta legalmente tampoco podía. No podía. Eso le hizo perder foco. Y bueno, nada, volvió a la actividad privada, pero cuando me convoca María Eugenia, yo tengo una reunión muy buena con María Eugenia en Buenos Aires. Después de 2014, estamos hablando, sí, después del 2013, en principio del 2014. Ya la campaña lanzada para 2015. Exacto.
Sebastián, o sea, lo que era el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que era la rama política, jugaba fuertemente para la candidatura de Vilma en Mar del Claro, Plata. sí, Ellos, y ahí estaba Juana Isega, estaban todos trabajando exacto. para ese proyecto. Eh, nosotros, María Eugenia desconfía de Emilio, entonces empieza a caminar la provincia con la avenida de Mauricio, este, con, empieza a hacer un armado propio en la provincia. Y bueno, y en Mar del Plata el armado lo hicimos nosotros. Eh, yo había competido en el 2013 con Arroyo. A mí me había llamado poderosamente la atención Ah, que que le fue bien ahí en esa elección sí, a Arroyo le Arroyo. fue extraordinariamente bien. Además, fue una elección del pobre hombre. No tenía fiscales, no tenía No, sí, boleta, no sí, tenía la nada. agrupación atlántica eran Eran cero. nada y hacía una elección del carajo. Entonces, y además yo lo veía en los debates. El tipo era un Rolling Stone con los pibes. Era un personaje. Los pibes se mataban por sacarse fotos con él. Eh, entonces dije, bueno, indiscutiblemente algo tiene. Y a pesar de que nosotros nos habíamos tiroteado bastante en esa elección, pues yo intentaba mostrarme con mi campaña fue Mar del Plata tiene más futuro que pasado, entonces intentaba mostrar a todos los otros candidatos como los Claro. candidatos del pasado y yo plantearme como lo nuevo y además íbamos en busca del mismo electorado, así que eso en los debates nos generaba bastante choques. Después de la elección, cuando me junto con María Eugenia, en realidad, para ordenar, me siento con Francisco. Le digo, mira, Francisco, yo te estoy agradecido por la oportunidad que me diste, pero eh, si vos, tu construcción va a ser con el PRO en conjunto, en social, yo me quedo en tu espacio. Si vos te vas para otro lado, yo no, yo me corro de ese lugar porque no creo en eso. Bien. Eh, Él me dice que me quede, me ofrece encabezar la lista de diputados en la sección. Este, él ahí coqueteaba con Massa, le dije que no. Y me fui, o sea, abiertamente me puse a laburar eh, en el PRO. Bien. Eh, Cada vez llegó a si bien, aliarse con Massa, de hecho. eh, Él llegó a aliarse con Massa, pero después, bajó su candidatura después después. terminó junto Quedó a Massa, Solano después Massa. bajó, después hizo todo. Pero yo todo eso lo hice bastante tiempo antes. Eh, Me pongo a laburar. En realidad empiezo a generar vínculo con Arroyo y con el hijo. En enero del 2014 les pido una reunión. Lo tuvimos ahí en Mariano, en la playa. Y lo invité a comer y le dije de que me parecía de que se tenía que sumar al proyecto, de que Mar del Plata necesitaba un cambio, de que el cambio venía de la mano de Mauricio en Argentina, de que el PRO necesitaba tener un candidato fuerte, que yo iba a plantar mi candidatura a intendente, pero que si él jugaba con nosotros yo estaba dispuesto a bajar esa candidatura. Bueno, él me dijo de que sí, con, con todos los vaivenes que tenía Fernando, ¿no? Que iba, Sí. venía, lo tenía que ir llevando. Me dijo que sí. Alquilamos esa esquina que ahora están haciendo un edificio. Esa esquina era Subway, la alquilamos. Ahí hicimos todo el búnker nuestro. Claro, pero, perdón, en ese momento estaba el local de Colón, que ya quedó como Iseca. Claro, ahí el PRO se divide en dos vertientes, ¿no? La del PRO con el radicalismo, que es la de Aisega con Vilma, y después lo que era la Volponi sí, más vertiente. para tu lado. ¿Eh? Volponi iba más para tu lado, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y después la vertiente esa de nuestra, de, del PRO más de centro derecha, ¿no? Por decirlo de Claro, alguna manera. Eh, si querés era el monzonismo por un lado, el vidalismo por el otro. claro. Eh, Y en ese, la resistencia, o sea, ¿existía la opción de una paso en lo que iba a ser Cambiemos después, o Monzó no, y compañía yo tenían me clara que... planto como candidato a intendente dentro del PRO, Sí, me acuerdo de los carteles. sabiendo que iba a ser difícil que tuviera que de arriba me terminaran dando la lista, porque el que armaba la política era Monzó. Mm. Lo que pasa que se dan dos factores. Primero que Vilma venía muy golpeada por lo que le había pasado en el Sí, Consejo Deliberante.
No sé si muy, pero venía golpeada claramente, no era la misma que había ganado la Sí, sí, que elección ganó del en 2013. 2013, eh, por errores de radicalismo, ¿no? Sobre todo de Cristina Coria, que fue la gran responsable de hacerle cometer el error que cometió, pobre Vilma, la puso en esa situación. Eh, y, y, y bueno, y Fernando tenía unos niveles, primero tenía el 100% de nivel de conocimiento y era el dirigente político con un diferencial de imagen positiva tremendo. O sea, más 40 diferencial de imagen positiva. Y había demostrado que una boleta corta, sin fiscales, sin guita, sin nada, Sí. casi lo pelaron en el cuarto oscuro a Arroyo en esa elección. Si no hubiera sacado muchísimo más votos de lo que sacó, había hecho una elección espectacular. Entonces, yo lo que intento explicarles es de que lo que potenciaba Mar del Plata para canalizar esos votos, porque si no, Fernando iba a terminar siendo el candidato de cualquier otro candidato presidencial, pero para darle volumen nosotros necesitamos tener una PASO. Entonces lo que empezó a militar dentro del PRO es la necesidad de una PASO. ¿Ya está armado Cambiemos para ese? Todavía no. Todavía no. No, Cambiemos surge después de la PASO del 2015. ¿No? Después aparece Cambiemos. No, Sí, Cambiemos nace, o sea, el nombre Cambiemos pasa a llamarse, a generarse después de la PASO del 2015. Antes era el PRO, el radicalismo, la coalición cívica. sí, pero ya van el mismo, era Cambiemos y competían por una paso. No sé, me parece que Cambiemos es después de la PASO, para mí. Pero bueno, puede ser que tenga razón, lo voy a chequear ahí en Sí, sí, los Cambiemos era la archivos alianza y que después debo había tener. listas internas. Acá debo tener el tema. Fue después de la convención del radicalismo que nace Cambiemos. Sí, pero no sé si el nombre se genera. No, no, lo tenían y O cada era uno Cambiemos y tenía. después fue Juntos por el Claro, Cambio. Juntos por Cambio fue en 2019. 2019, ¿no? Claro. Sí, 2015 y 2017 fue Cambiemos, pero lo que sí, cada uno tenía como su nombre interno. Creo que la de Macri era la Fuerza del Cambio y después la de los radicales y la de Lilita. Sí, si buscas en Google las boletas te va a aparecer. Hoy seguro tengo cosas acá, tengo un montón de imágenes de la política. Eh, y bueno, ellos a nivel nacional comparten esa mirada, me dicen que sí, que acto pro, acá tenés todo lo que... Si después necesitas cosas de estas, tengo un Ah, montón. está bueno si tenés alguna foto Tengo así que. videos, imágenes, tengo... Ah, sí, tenés todo eso. Prueba Macri 2015. La primera vez que se habló de Macri 2015 en la Argentina fue en este acto que se hizo en la Radio City. Fue Ah, este. que estaba Miquetti y eso. Claro, que Sí, estuvo Mario sí, claro, Eugenia. tengo esa nota, la vi. Sí. Esta es la primera, el primer lugar donde aparece Mauricio Macri 2015 es ahí. Están Angelisi, Orlando Jans. Mm. eh, y ¿qué te iba a decir? Nosotros, el PRO compra ese concepto y finalmente se presenta en Mar del Plata, aceptan, eh, lo cerramos a Arroyo, fue un proceso bastante complejo, pero se cerró Arroyo como candidato en la interna y vino Mauricio, se hizo en Mar del Plata, se hizo el Congreso Nacional del PRO Mm. y en ese Congreso Nacional del PRO, previo a una conferencia de prensa donde Mauricio estuvo con Vilma y con Arroyo, los dos juntos, donde se anuncia que va a haber una PASO en Mar del Ah, Plata. sí, después está solo con Arroyo después. Sí. Y Me acuerdo. después en el Congreso del PRO que se hizo en Manantiales, ahí Mauricio tiene unas expresiones sin que nosotros lo supiéramos, yo lo estaba grabando, así que eso fue un spot de campaña nuestro, tuvo unas expresiones de apoyo con respecto a Arroyo tremenda. Habló de Arroyo que, acá, mira, creo que es este. Está, sí. Uno de los motivos por los cuales Ah, sí, me acuerdo. hoy en esta cruzada política realmente
es que el PRO es el único partido que demostró que tenía pronósticos muy buenos. A mí me honró mucho que él se haya sumado. Hay ética, hay una ilusión, un sueño, pero basado en conocimiento, en trabajo compartido. Flaco dijo de Arroyo. Sí. David no la nombró y ella fue un spot y bueno, ella a nosotros internamente nos fortalece un montón. Y bueno, eso termina en una elección donde terminamos ganando, le la paso a todos. O sea, Sí, sí, incluso nosotros el primero a nivel general, ¿no? sí, le ganamos por 1,5 puntos a Pulti esa elección, por muchos puntos de diferencia a Vilma. Nosotros ahí teníamos la información de que eso iba a pasar, lo que pasa es que guardamos, nosotros tenemos 2 encuestas. Una que la habíamos hecho con Mariel, que nos daba 8 puntos abajo de Pulti, pero arriba de Vilma. Y 15 días antes. Y una semana antes nosotros traqueábamos online con unos flacos, que era una encuesta muy, para ese momento, muy de avanzada, que tenía la fiabilidad, pero, viste, cuando vos percibís la calle y percibías lo que estaba pasando, esa encuesta nos iba mostrando lo mismo. Entonces tenía una lógica de cómo iba creciendo Arroyo y nosotros lo veíamos eso, viste, cuando estás en la calle, cuando aparecieron las boletas, la gente se desesperaba por pedir una boleta, era una cosa. Y una semana antes tenemos la última encuesta de esas, una semana antes, no, 5 días antes, y esa la guardamos. Esa nos daba 2 puntos arriba de todos. Entonces la guardamos, movimos la otra, nos interesaba no poner de culo a Pulti en la elección, sino viste, ponerla nerviosa a Vilma. Y cuando fue la elección, ya al mediodía, los fiscales nuestros tenían que reponer boleta como locos, entonces nos dimos cuenta de que estaba pasando lo que finalmente pasó, digo, que ganamos la elección por casi 3 puntos, la PASO, y después la otra por 11. En esa lista de concejales, del PRO propiamente dicho, ¿quién tuvo lugar? Nosotros ahí le dimos todos los lugares el PRO no puso un solo candidato a concejal. Solo estaban de Nosotros le entregamos la lista a Arroyo de concejal. Está bien. Sí. Bien. Y después, vos tuviste un rol importante en la campaña en todo el tema, bueno, comunicacional y eso, ¿no? Yo fui el jefe de esa campaña. Yo fui jefe de campaña, armamos un equipo de comunicación con Agustín Neme, que fue la persona que de alguna manera escribió gran parte del contenido de esa campaña. Y después trabajábamos con Mariano García, que tenía una agencia que era House Producciones, que habían trabajado conmigo en el 2013. Era un grupo de chicos que no venían, tenían una agencia de publicidad. Yo busqué que no vinieran de la política, eran pibes jóvenes, que no habían tenido cero experiencia en una campaña política. Y lo que buscamos justamente es que la política no intoxicara ese proceso. Nosotros bajábamos la línea política, pero lo que estábamos buscando, pibes que nos desafiaran a hacer cosas distintas. Y desde que cambiemos a nivel provincial y nacional, había obviamente una bajada en todo ese sentido de estética, porque a ver, vos lo veías a Arroyo inicialmente y no tenía el estilo ni la narrativa. Sí, nosotros y al final lo lograron, por eso te digo. Nosotros teníamos el desafío de, sin desvirtuar lo que él era, porque él era conocido por eso, Sí, él era conocido por su piloto, por no usar celular, por ser el director de una escuela, por tener esa imagen de un tipo duro, pero que en contrapartida vos tenías, los alumnos lo amaban, los pibes de los colegios lo amaban al viejo. De hecho, esa fue fíjate que nuestra campaña tuvo muy pocos ejes. Estos fueron los spots de la campaña. Decía el cartel, ¿no? Que decía educación. Era educación, los pibes. La presencia de Arroyo era reír y decir, wow, ¿Ves? qué persona. Nuestra campaña fue. Siempre fue un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir. Todos los chicos que salieron de ese colegio hablan muy bien de él. Me dan ganas de asistir al colegio. Es muy buena persona. Todos los padres hablan bien de él. Yo voy a votar por primera vez y yo quiero votar a Arroyo. Voy a votar a Carlos Arroyo. Podría ser el mejor intendente. Sabe dónde están las falencias. Como un director para la ciudad. Me ayudaría mucho más mi plan.
todo ese texto que vos es como un director para la ciudad, todo eso, sí, es verdad, estaba Cambiemos. No, porque ahí ves que Sí, está sí, porque Cambiemos era la alianza. ahí está la O sea, alianza. era la De hecho, esto era radicalismo, esto era Claro, la coalición cívica. Esto era que bueno, en términos comunicacional la de Vilma para mí fue un desastre. O sea, bueno, no eso, lograron después, ni siquiera en términos de diseño le copiaban Como diseño, pero como buen docente, director de escuela, nos estudió a mí, a todos ustedes durante varios años. A mí me agarró mucho que él se haya sumado. Mi día, la ética, una ilusión, un sueño, pero basado en conocimiento, en trabajo compartido. Macri hablando bien de Arroyo, honestidad. Vilma aparecía pidiendo guita en un video. Sí, sí, sí. Después, Futuro, Los Pendejos. ¿Ves este ese era era el local? local. Después es una Mirá, entrevista. Adrián Mauchi es este. ¿Lo conocés? Este es el de Mar del Plata Web, el dueño de Mar del Plata Web. Mira. El portal, es este pibe. Ahora está, Digo, 10 años, digo, Mar del Plata. ¿De Mar del Plata? Y de Carlos Fernando Arroyo, que es un tipo de Mar del Plata, que la gente lo conoce mucho. La honestidad que tiene, la convicción. Todos con nuestro voto es el gran poder de decisión que tenemos para poder... Toti elegir Flores, quién va- porque también. porque a Toti lo fui a buscar yo con Esteban Galera, que era el representante del MCR acá en Mar del Plata, porque Vilma jugaba con. Lilita jugaba con Vilma. Claro. Entonces, Y Toti Toti era el era candidato a vice. vicepresidente. Entonces yo lo voy a buscar a Toti y para meter algo de coalición cívica, Claro, lo traigo a Toti, Mira. a Mar del Plata. Y tenían. Bueno, sí, igual es como que jugaban medio ambos para ambas. Sí, Estaban muy bien la que pesaba era Lilita, Sí, claramente. A Toti había que explicar quién carajo era. Pero no importa, nosotros necesitamos. No podíamos no tener pata de la coalición cívica. Claro. ¿tá? Perfecto. Y bueno, todo ese tema del local, en términos de dónde iban a buscar gente, qué gente se sumaba, ¿había como alguna diferencia de quienes se sumaban, no sé, de grupos sociales? No. Si tenían más contacto con ciertos barrios, ciertos... No, fue muy transversal la campaña. Primero porque Agrupación Atlántica, que era el partido de él, tenía ya un local y tenía muchos años también de vida política en la ciudad. Entonces, ellos tenían un desarrollo, un laburo territorial hecho. Y también es cierto que cuando se hizo la convocatoria, se inauguró este local y la gente empieza a ver de que Arroyos se sumaba a algo que le diera la proyección que le faltaba porque él estaba muy solo, bueno, eso genera que un montón de actores se empiecen a acercar de los barrios, de los gremios, los taxistas que puteaban en contra de Pulti vinieron, tuvimos claro, reuniones eso con me taxi. refiero, en términos Empezamos a tener de- reuniones en los clubes, empezamos a tener reuniones. Bueno, de Sporting se sumó un montón de gente. Se hizo un grupo que se llamó grupo, no me acuerdo si se llamó Tercer Tiempo o no, pero la idea era en ese encuentro era transmitir los valores del rugby a la política. Y se sumaron un montón. Sí, sí, porque eran... los conoce mi viejo, yo soy de Sporting, digamos. Y Sí, acá también somos todos Sporting. Ah, así, sí. sí, Bueno. somos maristas, yo soy marista. Claro. ¿En qué año egresaste? En el 92. O sea, sos camada... ¿Qué camada sos? Como que yo éramos varones nada más. No, pero ¿en qué año naciste? En el 74. 74. Claro, no, mi viejo 70. Pero el casa Aldo Gamalero, era el rector. Aldo, sí, el gordo. Bueno, ese es No, mi no. tío. Era mi tío. ¿En serio? No me jodas. Polémico, bueno, no sé cómo. El hermano Aldo, sí, el Sí, sí, gordo. era duro. Yo no los tuve, yo ya había egresado cuando estaba No, en no, es que octubre. ya él en esa época estaba en Buenos Aires, creo. Bueno, y después ganan, bueno, no, le ganan la PASO y después cómo se da la convivencia de ambas. No, hagamos la armadas del paso Pueblo esa Bárbaro. noche, yo hablo con Diego Garcerena, que estaba en el búnker de Vilma, radicalismo, y acordamos un poco el discurso de lo que íbamos a decir. Ahí, la verdad es que nosotros creíamos que teníamos que terminar todos juntos, que era una paso y que teníamos que laburar juntos. Para Vilma y para el radicalismo fue una piña tremenda porque pensaron de que esa elección la tenían ganada. Y los convocamos y a partir de ahí Vilma vino a saludarlo a Fernando, se hizo la foto de todos juntos
y empezó la campaña a octubre, que fue una campaña ya no en contra del radicalismo, sino bueno, en contra de Pulti, de Scioli, del Frente para la Victoria, de todo, del poder establecido de la ciudad, que veía en Arroyo un Milei de hoy en día, un disruptivo. Sí. Y el tema de, después cuando las listas se fusionaban de concejales, eso era solo por matemática. No, eso era matemáticas. Sí, sí. Ah, era por Eso, matemáticas. eso estaba acordado en el reglamento de la interna, sí. ¿Y eso se definía acá? ¿Era la interna de acá o es en el reglamento de la interna? ¿Lo pueden armar ustedes? Los reglamentos se definió a nivel nacional. Sí, A nivel nacional se reglamentó y bajó para los lugares donde había interna. Perfecto. Y bueno, después para el gabinete también se sumaron todos. Bueno, Vilma se terminó incorporando incluso. Sí, Bueno. Vilma se incorporó como secretaria de Desarrollo Social, se incorporó del radicalismo, el secretario de Gobierno venía del radicalismo, se incorporó, ¿quién más? El EMSUR lo manejó, no me sale el apellido de este tipo que era concejal, había sido concejal histórico, concejal de radicalismo, se hizo cargo del EMSUR. Y hubo más funcionarios metidos dentro de la planta. Y en el EMDER, bueno, ahí estaban todos los de... En el EMDER es el grupo que había armado Guille, Claro, Molponi. que son amigos de mi viejo. Claro. O sea, bueno, funcionó como gobierno de coalición, digamos. Era como... Sí, a ver, menos de los nombres. funcionó como un gobierno de coalición, sí. ¿Y los bloques cómo los armaron acá? Los ¿Hay un bloque que cambiemos? O... no, fue un interbloque. Interbloque. Sí. Bien, perfecto. Bueno, era más que nada ver cómo toda esta parte del armado, sobre todo entre 2013 y 2014, que yo me pongo a buscar las notas y la verdad que no hay nada. Sí, está difícil la información acá en la ciudad. Bueno. Encima los medios jugaban totalmente en contra de todos nosotros de eso, pero bueno. Bueno, sí, estaba peleado con alguien. Y después de ganar la PASO, sí, después la elección también, era parte del esquema del poder de la ciudad, ¿no? Entonces, eso fue una pelea triste, pero hubo que darla, porque no era de supervivencia de uno o de otro. Sí. ¿Pero él siempre estuvo mal así con Aldrey o fue algo después? No, es producto de la elección. ¿De la elección? Sí, producto de la elección. Fernando no concebía el tutelaje ni de los medios ni de ningún empresario, sea él o hubiera sido otro, con la política. El intendente era él y él ejerció su rol de intendente hasta el último día que se fue. Perfecto. Y después, ¿quieres un poco más de Zoom? Ya te dejo. No tengo apuro, tranquilo. Sobre el tema de Lalo Ramos, Sí. todo eso está medio difuso. Bueno, él tuvo el accidente y todo eso, pero previo a eso, ¿de qué año estamos hablando más o menos? 2013. Pero de cara a las elecciones. 2012, 2013, sí. 2012, 2013. Sí. Después él se pega la piña más adelante. Ah, más adelante. O sea, la piña él se la pegó en el 2013, 2014, me parece. Pero no llegó a ser candidato igual. No porque pero tuvo el accidente y después del accidente no bajó su candidatura. Claro, ¿que iba a ser candidato concejal? La idea era, originalmente la idea que tenía Emilio era que Lalo fuera el candidato a intendente en Mar del Plata. Claro, pero sin una parada antes, en 2013, ni nada, directamente apuntando a 2015. Claro, originalmente querían en el 2013 encabezar la lista de concejales, Claro, como el PRO no presenta lista, no termina, en Mar del Plata la lista la termina armando Gariboto, entiendo que no le dan ningún espacio, Ascona termina siendo el candidato a concejal de Frente Renovador, Sí. era Ascona primero y Fiorini segundo, y ahí no me echó nadie del PRO, creo que no me echó, que yo no recuerde ninguno estuvo en esa lista. Bueno, nosotros estábamos en contra de la decisión para nosotros era una decisión no charlada y no acordada. No es que el PRO no existía, sino que el PRO existía, había un concejal que lo habíamos traído al espacio y lo habíamos sumado al PRO como primer concejal fuera
en la provincia de Buenos Aires, que no había muchos en ese momento, era todo muy, muy poquito. Y ante el incumplimiento por parte de ellos, de su palabra, nosotros decidimos romper y armar lo propio. Bueno, después intentábamos sumar y ordenar el proceso. Nada, tuvimos unas charlas con Juan, durante un tiempo pudimos estar más o menos juntos. Desde lo personal se resolvieron las diferencias, desde lo político no, porque bueno, entiendo que él no terminó de aceptar el proceso que vino, porque yo fui presidente del PRO, sigo siendo presidente del PRO, no sé hasta cuándo no lo sé, calculo que dentro de poquito ya cantaré las urras y le entregaré a alguien que tenga ganas de hacerse cargo, pues no, es muy difícil sostener un partido político hoy en día, ¿no? Es complicado, no es fácil. ¿Desde qué año sos presidente? ¿2015 ya? Del PRO soy presidente desde, no, más adelante, presidente del PRO. El PRO estuvo entre el 2015 y 2019, estaba dividido y soy presidente después de que vino Guillermo, 2019 en adelante. Ah, ok. Y había conducción formal bueno, que la tenía Isega en la época cuando ganó Arroyo. Cuando gana Arroyo, ¿O la tenía Volponi? no la tenía. La verdad es que la teníamos Aisega y yo, Estaban divididos. los dos seguíamos divididos. Habíamos intentado unificar y justo a los pocos días a mí me pasa lo que me pasa. Yo renuncio a la gestión pública y me retiro de la política durante un tiempo. Y bueno, ahí quedó medio como Aisega, como la cabeza de eso. Pero también después no se ocupó de darle volumen y de hacerlo crecer, ¿viste? Sí. Bueno, también tardaron bastante. No, y después viene la interna del 2019 y en el 2019 ellos de alguna manera repiten con Vilma. Sí. Ese sector del PRO vuelve otra vez a acompañar en la interna a Vilma, claro. Y nosotros siempre estuvimos parados de la vez enfrente. Que igual o sea, Vidal supuestamente previamente bancaba más a Arroyo, digamos. O sea, venía postulado. No, Vidal lo bancó a Arroyo porque era su interna en contra de Monzó. Sí. Ah, por ese sentido. Pero después se termina medio peleado, ¿no? Vidal fue bastante ingrata con Arroyo. No, pero más allá de lo de Guillermo, porque lo de Guillermo fue necesario porque el ciclo de Arroyo estaba cumplido en Mar del Plata. No porque haya sido un mal intendente, para mí fue un gran intendente de esta ciudad. Tuvo un problema muy grande de falta de comunicación. No entendió la importancia de la comunicación. Y además, vos hablabas con Fernando y te decía que no podía gastar en publicidad. Para la comunicación era publicidad. Sí. Y además, tuvo muy buenos funcionarios. Un gran funcionario fue Mourel, que lamentablemente tenía aire de diva, entonces ejercía muy bien su rol como secretario de Hacienda, porque es un municipio que nosotros cuando nos tuvimos que hacer cargo tenía 110 millones de dólares de déficit y lo terminó dejando con 18 millones de dólares de superávit. Entonces eso en 4 años es un montón, es un presupuesto entero de déficit, pasar a tener un presupuesto, a tener un 18% del presupuesto de superávit, no es menor, pero el tipo tenía un afán de protagonismo que lo llevó a cometer muchos errores de comunicación que lo terminaron desgastando, pero en los datos duros y efectivos y en la obra pública que tuvo Mar del Plata, Arroyo fue un gran intendente. Bien. Bueno, con eso estamos por ahora. A ver, me tengo que poner a seguir rastreando todo, cualquier cosa algún día. Si necesitas material, acá tengo un montón de cosas. Fotos de campaña. De campaña y de los locales y eso que queda bueno para sumar. Lo de los spots de campaña. Sí, los spots creo que están en YouTube, pero hay algunas fotos que viste así de los locales o la que me mostraste de proa, todo eso. Mira, digamos eso, acá por ejemplo tenés. Este fue un plan de. A ver si este es
Esto es todo un plan de movilidad que se hizo, esto es un proyecto de campaña de Arroyo. Acá se trabajó sobre toda la trocha del tren y se planteó un tren urbano para la ciudad con bicisenda alrededor. Todo esto se hizo todo con la gente de Dietrich de Nación para Mar del Plata. De estas cosas tengo un montón. Spot de Arroyo con María Eugenia. Esto es una... Junto a Carlos Fernando Arroyo queremos estar cerca tuyo. Eso llamaba a las generales. De tu casa. ¿Eh? Para que A podamos las generales, ya eso digo. No, esta fue... ¿Pasó? Ah, ¿sí? Ah, mira. Merecen vivir mejor. Y por eso estamos seguros que las cosas pueden y tienen que cambiar. Ah, ya ahí pusieron los Sí, ahí ya no Sí. jugábamos más, ¿viste? Pero, bueno, esto si te sirve, esto Manual de te... campaña electoral. A ver, ¿cuál es este? No, No, eso este es de la Conrad Adenauer. Como algo genérico. Sí. Imagen, prueba. Estas son las imágenes. Bueno, pero yo lo que te decía es que para mí, aparte por lo que me recuerdo más, como que la campaña comunicacionalmente y tanto en términos de diseño y estética y demás, la manejaron 10 veces mejor que Vilma. Sobre todo para alinearse al PRO en su momento. ¿Nosotros? Sí. Sí. A ver esta, bueno. Eso debe ser 2014, digamos. Sí, esto es septiembre. Mirá, estoy 30, 2014. mira. Y ahí como daba rollo. Pero me parece que esta la hizo uno que es un chantún que le encuestaba a Pulti siempre. Imagen Pulti. A ver, Arroyo. Imagen Scioli, imagen Cristina. Yo creo que Arroyo no lo tenía ni medido. No, ahí Mariotto, ahí Solá, Pulti, mirá. Pulti. Arroyo, ¿ves? Ah, mirá el diferencial de imagen 74, 40 positiva. positiva, 19, 40 negativa. Y encima Vilma, conocimiento. fíjate de Vilma, estaba 14, no es que Vilma, lo que pasa después en la campaña, cuando nosotros empezamos a hablar de honestidad, Sí. honestidad, bueno, ahí. Lo de Arroyo era espectacular. Claro, pero mirá la de Vilma, ahí la... Empieza a bajar y empieza a subir. No, fíjate que esto es mayo, esto cuando ya en septiembre, esto ya empieza cuando en mayo tuvo el quilombo. Claro. Tuvo el quilombo del consejo. Y acá votó para intendente. Arroyo 25, Vilma 20, Pulti 17, Chepe. Claro, parecía como agrupación atlántica, obviamente. Fue, te digo, fue una experiencia espectacular para mí, en lo personal. Fue una campaña hermosa. Hermosa. No, aparte fue clave después para la provincia. Fue clave para ganar la provincia, para ganar la nación. La nación se ganó por 500.000 votos. Y después de ahí ya quedó el PRO acá como una hegemonía, pero bueno, es una de las acciones más importantes de la provincia. Hay que gobernar en sociedad, pero sí, le quedó como algo. Al menos para las elecciones, digamos.